Ahí está, para que podamos tener el registro entonces y contarles que, bueno, ya están abiertas nuestras matrículas para el diplomado de terapia con adolescentes, un diplomado nuevito que ya pronto comenzó con la apertura de las matrículas y donde, bueno, también tenemos ahí a Bárbara como docente de este programa de diplomado. Esta instancia formativa está ya colocada en nuestra página web, yo les voy a pasar a mostrar de aquí para que ustedes puedan revisar algunos detalles generales y por eso mismo también dentro del contexto de esta actividad que hacemos en el día de hoy, queremos presentar también la información en general, que es un diplomado que empieza el 12 de junio, que tiene 152 horas online y es la primera versión de terapia con adolescentes y sus familias, promoción del bienestar general. Este programa de diplomado, bueno, está conducido por el director Reinaldo Perrone, doctor en psiquiatría, y del cual obviamente nosotros hemos puesto a disposición toda la información correspondiente a la malla, al plan de estudio, digamos, y también donde tú puedes acá, a través de esta pestaña de nuestra página, tener la posibilidad de poder postular y poder tener la instancia formativa esta respectiva al diplomado. Este es el cuerpo docente que lo presento, donde cada uno de ellos es parte de este programa de diplomado. Es un diplomado que tiene prácticamente cerca de 13 docentes con el conocimiento de cada uno de los módulos de cada una de las áreas, ¿sí? Toda la información la encuentras en grupopalermo.cl en el menú que se llama Servicios y ahí sale la parte de diplomados. Aprovechando también estando acá en la página web nuestra, quiero contarte que si te fijas arriba, en la parte de arribita, sale el logo de YouTube, donde aquí vas a poder ver todas las grabaciones que ya hemos ido agregando a lo largo del segundo semestre pasado y de este primer semestre, todas las grabaciones de todos los seminarios gratuitos. Yo lo que sí quiero invitarte aquí a que tú te puedas suscribir en estos momentos. ¿Para qué? Para que después cuando llegue la grabación de esta conferencia que vas a ver el día de hoy, puedas ya tener el avisito de que te va a llegar, de que ya la subimos, que está disponible para que la puedas revisar. Si te fijas aquí, ya subimos la de la semana pasada y bueno, hay varias acá que tú puedes revisar y ser justamente parte de este espacio que también de repente los fines de semana uno puede ver una clase magistral y tener por ahí más acercamiento a distintos temas donde nuestro cuerpo docente ha puesto a disposición distintos temas que son parte de los programas de diplomado. ¿Sí? Dicho esto también, quiero señalar que la grabación, tanto la grabación como la certificación de asistencia, le vamos a estar enviando a ustedes un correo electrónico para que ya el día jueves, si lo están recibiendo en su correo electrónico, lo tengan ahí disponibles. Y también, muy importante, prestar atención al chat, porque en el chat se va a estar enviando el link de asistencia y si no he firmado durante la exposición, no vamos a poder después certificar a la persona, ¿sí? Eso es muy importante aclararlo, lo voy a estar resaltando a cada rato y recuerda quedarte hasta el final porque en el final vamos a hacer también el sorteo de 2 libros de justamente Bárbara Cerda que se llama Vida Pesada, ¿por qué Luan ha dejado de comer? Justamente hoy en el día del libro, así que ahí vamos a mandar unos regalitos también al final del día, vamos a hacer un sorteo. También muchas veces me preguntan cómo se hace, cómo lo hacen. Nosotros siempre les damos la pauta de que ustedes a partir de ahora pueden tomar foto a la pantalla y compartirla en su Instagram, en historias, etiquetando @el arte de la infancia y etiquetando a @Grupo Palermo Chile. Si Bárbara quiere escribir ahí en el chat el Instagram de ella para colocar y etiquetarnos ahí, pueden colocar aquí aprendiendo más, aquí en la clase magistral, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí Bárbara puso ya su Instagram para que ustedes puedan etiquetarla y bueno, también participar del sorteo de los libros que vamos a hacer al final de la jornada, ¿vale? Así que desde ya empezamos a recibir entonces los pantallazos en Instagram etiquetando @el arte de la infancia y @Grupo Palermo Chile. Ahora sí, ¿cómo estás, Bárbara? Espero que estés bien, a ver si me escuchas ahí. Hola, buenas tardes. Sí, te escucho súper bien. Estoy muy bien, contenta, motivada. Creo que como menos desde enero que no presentaba en Palermo, así como bien contenta como de retomar los cursos, las capacitaciones. Y súper, bueno, intenté que si bien es como bien fácil a la vista la clase de hoy, sea lo más completa posible en términos de conocimiento, porque sé que hay muchos profesionales y familias del área de la educación que están interesados en este tema
y que trabajando en alianza con las áreas clínicas podemos contribuir mucho a la prevención de los trastornos alimentarios, así que nada, con mucha energía para resolver todas las dudas, que esto sea lo más entretenido y académico posible y que se cumplan ojalá siempre las expectativas, siempre es como que es mi deseo cuando doy las clases. Correctamente. Bueno, el día de hoy nos convoca a esta clase magistral que ha preparado Bárbara, justamente como denominada el rol de los establecimientos educacionales en la prevención y detección de los trastornos alimenticios en niños y adolescentes. Esta instancia, esta mini instancia formativa, viene de la mano de la psicóloga Bárbara Cerda Vega, quien, como ya les había dicho recién, ella es autora digamos, compiladora, digamos, de la obra que se llama Vida Pesada, ¿por qué Luan ha dejado de comer? Es un libro de psicoeducación justamente para los trastornos de la conducta alimentaria. También ha participado de otro libro que también tenemos nosotros, de la nueva psicoterapia breve, y también docente de varios diplomados que nosotros tenemos dentro del Instituto Grupo Palermo Chile. Ella tiene una experiencia práctica y clínica a través del hospital, donde ha participado justamente con su profesión, eh, realizando justamente intervenciones asociadas a este tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, así que desde ya, Bárbara, te quiero dejar la posibilidad que ya podamos comenzar con esta ponencia. No quiero quitarte más tiempo y vamos a dejar todas las preguntas para el final de la jornada a través del chat. Pero recuerden también que a mediados de la ponencia vamos a estar enviando el link de asistencia para que lo firmen por una vez. Bueno, Bárbara, te dejo entonces para que ya comiences con tu exposición. Ya, muchas gracias. Bueno, como les comentaba al inicio de la presentación, el webinar de hoy lo que consiste principalmente tiene relación a cómo podemos prevenir y detectar precozmente los trastornos alimentarios en los establecimientos educacionales. Esto es una invitación en el fondo a trabajar en red para prevenir esta psicopatología muy prevalente en nuestra población, pero que en los establecimientos educacionales o en las familias cuesta un poco ver al principio los síntomas y por eso tienden a llegar en estados de mayor complejidad los pacientes a consultar. Voy a partir siempre con lo que digo que es un poquito lo más fome, que es la presentación, ¿ya? Bueno, les cuento, mi nombre es Bárbara Cerda Vega, yo soy psicóloga infanto-juvenil, tengo un magíster en arte terapia, estoy diplomada en el manejo integral de los trastornos de la conducta alimentaria, trabajé 4 años y medio en en el hospital de día de la cuarta región del Hospital San Pablo de Coquimbo y actualmente llevo un año trabajando en la cartera de trastorno de la conducta alimentaria del Hospital de La Serena. Estos 5 años me han permitido conocer esta psicopatología y cómo se desarrolla en los adolescentes desde diferentes niveles de gravedad, porque al primer año de trabajo trabajé en un CESAM, que es atención secundaria con un enfoque más comunitario, por ende con pacientes de menor complejidad, y trabajo hace 5 años también de forma particular. Y en los ámbitos intrahospitalarios he podido ver pacientes con trastorno alimentario en contexto de hospitalización, así que ha sido una oportunidad laboral para mí conocer desde adolescentes que tienen la preocupación por la imagen, por su peso, por cómo se perciben, hasta pacientes que han dejado de comer o que han tenido algún tipo de daño orgánico por vomitar constantemente, etcétera. Y un poquito de lo que los quiero ilustrar en el día de hoy, pero desde como les comentaba, un trabajo más en red. En el año 2000, estamos en 2024, en el año 2022 trabajé en la compilación del libro La nueva terapia breve de Germán, donde en el capítulo 4 hablo de cómo las intervenciones en arte terapia pueden favorecer los tratamientos de la conducta alimentaria. Y el año pasado tuve la fortuna de lanzar mi primer libro ilustrado que se llama Vida Pesada, porque Luana ha dejado de comer. Como les comento, igual es el primer libro ilustrado chileno que habla sobre los trastornos alimentarios y es un libro como en una especie parecido al manga en el sentido que es un cómics con la idea de que la familia, los psicólogos y los adolescentes puedan entender cómo se desarrolla la anorexia nerviosa en la vida de un adolescente y que podamos cada vez tener más conciencia de esta enfermedad que, como les decía al principio, tiene una prevalencia alta en nuestra población, pero que todavía no es tan visible como desearíamos en los contextos clínicos, pero vaya que vamos avanzando en eso después de la pandemia. Bien,
quiero comentar a propósito de todo esto que les hablaba del arte. El arte terapia es una terapia que contribuye y complementa un trastorno, a una terapia de trastorno alimentario, pero los pacientes no se curan con arte terapia. Esta es una enfermedad psicopatológica, entonces requiere de atención psiquiátrica, atención psicológica y muchas veces de otros profesionales. Entonces, igual esto a propósito de ir derribando mitos sobre el diagnóstico. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo quise plantear el desafío de esta clase pensando que dirigía a los colegios? Me encantaría a lo mejor que pudieran levantar las manos los que sean del área de la educación, ya sea apoderados, profesores, algo relacionado sobre los colegios, o si no, para saber que somos solamente profesionales de la salud mental. Ya, súper, Carolina, y cuenta también. Ah, qué bueno, que hay varios entonces que vienen del área educacional. Súper. Eso igual me permite a mí no hablar en términos tan técnicos, porque si éramos solamente psicólogos, y dije, bueno, ahí a lo mejor el tecnicismo no está de más. Entonces lo planteé como 7 preguntas y 7 reflexiones sobre cómo podemos prevenir y manejar los trastornos alimentarios en los contextos escolares. Lo primero que nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, según el DSM-5, que es el manual de diagnóstico en el cual trabajamos los psicólogos tanto como los psiquiatras, los trastornos alimentarios se caracterizan por ser un conjunto de enfermedades psicológicas que generan una dificultad o problemática con la alimentación y la imagen corporal. Estas enfermedades se subdividen en diferentes psicopatologías, pero como les comentaba, comparten criterios en común. ¿Cuáles son estos criterios en común? El paciente mm, tiene un deterioro en su autoestima, tiene una sobrevaloración sobre la imagen corporal e intenta manejar y controlar su pesaje para sentir cambios positivos en el desarrollo de su vida. ¿Ya? ¿Y en qué diagnósticos vamos a encontrar los trastornos de la conducta alimentaria? Primero vamos a encontrar el trastorno de Arfid-Oteria, que es una disminución en la variedad de alimentos que come el niño y que podríamos como socialmente llamarlo los niños mañosos, que tienden a no querer comer de todo tipo de alimentos o que solamente quieren comer alimentos de ciertos colores, de ciertas formas, etcétera. Bueno, eso es todo un mundo del neurodesarrollo, hablar del ARFID, pero también para que lo tengamos presente que está contemplado hoy en el DSM-5, que es como el manual más actualizado. Luego tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y los trastornos no especificados, o sea, aquellos trastornos que se consideran que tienen problemática con la alimentación, pero el paciente no cumple todos los criterios para estar clasificado en una de estas enfermedades. Bien, es importante derribar ciertos mitos sobre los trastornos alimentarios. Lo primero que tenemos que saber que los trastornos alimentarios no solamente están ligados al peso y a la imagen corporal, las problemáticas que tienen en cuanto a la salud mental quienes padecen estas enfermedades son mucho más complejas. Hay estudios del neurodesarrollo que nos demuestran que son pacientes que suelen tener baja inteligencia emocional, personas que les cuesta expresar sus emociones, identificar su mundo emocional, su mundo interno. Suelen ser personas que tienen rasgos de personalidad que les cuesta vincularse con las personas, tienden a ser algunos muy extrovertidos, muy introvertidos, y no se pueden diagnosticar los trastornos alimentarios solamente con el pesaje. Y otro factor importante es que menos aún se pueden diagnosticar con la vista. O sea, yo no podría ver una adolescente muy delgada y asumir automáticamente que tiene anorexia, o ver una chica con sobrepeso y asumir que tiene obesidad. Eso es parte un poquito de la nueva formación que trae la salud a las nuevas generaciones de profesionales, que nos invita mucho a la reflexión sobre el estigma por peso, que no clasificar a los pacientes por el pesaje necesario, por el pesaje que tienen, como en el fondo ahondar más en su salud mental, en su salud, en su desarrollo, más que solamente decir bajo peso, sobrepeso, obesidad, desnutrición. ¿Ya? Si bien los parámetros son importantes para medir aspectos clínicos, no determinar los diagnósticos solamente con esa información. Otro de los grandes mitos que tiene los trastornos alimentarios es creer que se originan porque, sobre todo en población femenina, como que las niñas quieren ser bonitas. Bueno, lo que está estudiado a nivel de neurodesarrollo es mucho más complejo que eso. El deterioro de la autoestima y esta búsqueda de un perfeccionismo corporal
tiene que ver con la baja autoestima basal y que en el fondo la paciente cree que solucionando el tema de su peso, muchos aspectos de su vida van a mejorar. Entonces tienden a tener estos pensamientos como muy polarizados, como soy flaca, soy gorda, soy bonita, soy fea, soy buena hija, soy mala hija. Por eso siempre se mueven en estos márgenes de mucha culpa, de mucha angustia, porque viven en estos estados de sentir que se están equivocando, que están fallando, que no están haciendo las cosas bien. En cuanto a la prevalencia, es complejo hoy dar números certeros porque hoy recién las políticas públicas están posicionando los trastornos alimentarios como una problemática. La pandemia innegablemente favoreció a la visibilidad de estos trastornos, hubo un aumento también en ellos, pero también hay un mito muy grande, el creer que desde la pandemia existen los TCA. Los TCA en realidad existen, TCA es trastorno de la conducta alimentaria, pues esa es como la abreviatura. Existen desde el estudio del ser humano, o sea, desde la historia de la antigüedad, de Grecia, ya existían cuadros descritos en términos médicos como mujeres que dejaban de comer, mujeres que vomitaban, y que hoy los vemos reflejados, clasificados y socialmente mostrados como una psicopatología. Antes estaban más vinculados a temas religiosos, posesiones demoníacas y todo lo que tenía que ver más con esa línea, histeria, etc. Otro factor importante de mitos que también tenemos que saber sobre los trastornos alimentarios es creer que solamente se desarrollan en la adolescencia. Lo que es cierto es que la mayoría sí tiene su debut en la adolescencia, pero mujeres más adultas, hombres más adultos también pueden desarrollar un trastorno alimentario. Hay un par de etapas como críticas, vulnerables en una mujer también que podría desarrollar un trastorno alimentario en su adultez, que podría ser, por ejemplo, el embarazo, cómo cambia la corporalidad antes y después del embarazo en la búsqueda de recuperar el peso que tenían antes del bebé o incluso bajarlo por un tema estético posterior al parto. La llegada de la menopausia también, porque está esta creencia como de que adelgazar es sinónimo de quizás de verme más joven. Entonces, esos también son dos etapas críticas del desarrollo de las vidas de las mujeres que también podemos desarrollar trastorno alimentario. Y también en la población que es diagnosticada con diabetes en la adultez, también se considera que las personas pueden tener dificultades con la alimentación y en ese proceso también que se mezclen temas con la imagen corporal y por eso se transforman en un TCA. Lo mismo pasa con hombres, sigue siendo la tasa de prevalencia mayor en mujeres, pero cada vez son más los hombres diagnosticados con trastorno alimentario, aunque lo más recurrente es que vamos a ver hombres vigoréxicos con el diagnóstico de vigorexia, que es este tema de la musculatura, que es este desarrollo de la imagen corporal donde ellos se ven con muy baja masa muscular y en el fondo controlan la alimentación, el entrenamiento, generan algo que se llama, y lo vamos a leer un poquito más adelante, que es el ejercicio compensatorio, y eso es como lo más prevalente en hombres, pero también si bien no se considera dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, sí son trastornos de la imagen corporal, ¿ya? Así que están como bien de la mano. Ahora, la pregunta del millón que siempre nos hacen en las consultas clínicas es cómo se originan los trastornos alimentarios, ¿por qué pasan? Bueno, yo siempre, bueno, esta es una ilustración de mi libro. Yo siempre uso la metáfora de la tormenta perfecta. En realidad no existe una sola razón. Muchas veces los papás me dicen, ya, pero es porque le hicieron bullying, es porque nos separamos, es porque nos cambiamos de colegio. Como que la familia en general siempre tiende a buscar la razón que los responsabilice del diagnóstico. Pero en la práctica no hay una razón concreta. Sí es cierto que existen degatillantes, o sea que hay un momento clic en el desarrollo del adolescente que dice voy a iniciar una dieta, voy a restringirme esto, voy a empezar a dejar de comer, necesito adelgazar. Y sí, eso es cierto que está ligado a un episodio que sin duda lo removió emocionalmente, pero es una sumatoria, disculpe, de factores lo que genera que se desarrolle la enfermedad. Bueno, primero, nosotros ya estamos posicionados en una cultura que promueve la delgadez, ¿cierto? Que hay una discriminación corporal, entonces socialmente sí hay una presión por cómo son las formas de nuestros cuerpos. Eh, Claramente
yo soy de la idea de que la sociedad está cambiando mucho, pero todavía no es suficiente, pero sí creo que vamos avanzando a pasos agigantados por lo menos estos últimos 10 años. Pero sigue habiendo un culto al cuerpo. La familia en general en Chile existe algo que se llama la cultura de la dieta. En general en las casas se habla sobre los cuerpos, se habla sobre el peso. Muchas veces las mamás me dicen, yo nunca le he dicho algo a la Juanita de que tiene que adelgazar, pero la mamá todo el día dice, estoy gorda, viste a la vecina, subió de peso, viste a tu tía. Entonces, estos comentarios, esta retórica familiar, igual influyen en la psiquis de los adolescentes. Y quizás no cuestionamos su corporalidad, pero sí cuestionamos la corporalidad de todas las personas que lo rodean. Por otro lado, hay un factor en Chile que siempre intento mencionarlo en las clases, que en Chile existe un rol muy importante en las abuelas y las personas mayores tienden a criar con y creencia de que la comida representa amor. Entonces, entre yo más te amo, mejor te alimento. Entonces, los niños en general en Chile son cuidados por sus abuelas y los factores como peso, alimentación, cómo te ves, es muy influyente. Creo que somos las nuevas generaciones que no opinamos del cuerpo de los otros, pero claramente las generaciones antiguas todavía no las vamos, o quizás nunca las vamos a cambiar. Em, pero que sí es cierto que un determinante en el desarrollo de estas enfermedades son factores del neurodesarrollo, o sea, claramente los perfiles psicológicos de las pacientes voy a decir mucho pacientes femeninos, porque es como lo que uno más ve en la clínica, pero igual quiero recordarles que pueden ser hombres como mujeres. Hay características clínicas, obviamente, en su neurodesarrollo que las vuelve más propensas a desarrollar estas enfermedades. Por algo, no toda la gente que es víctima de bullying sufre un TCA o no todas las personas que iniciaron una dieta desarrollaron un TCA. Generalmente, algunas características clínicas son que son personas altamente exigentes, altamente perfeccionistas, tienden a sobreenfocarse en los detalles y eso sin duda que son factores que influyen a que tengan como esta, no sé si la palabra correcta es capacidad, pero como mayor, son más propensos a obsesionarse y a fijarse metas difíciles como de concretar, ¿ya? Em, ¿Qué más les quería contar? Bueno, algo muy importante es saber que estas son enfermedades de origen silencioso. Como les comentaba, cuando a mí me llega una paciente a consulta, generalmente es cuando ya ha dejado de comer, la familia se dio cuenta que estaba vomitando o que hace tiempo que tiene conductas medias erráticas en relación a la alimentación, pero cuando yo profundizo en la entrevista clínica, la paciente tiene 16 años, pero está con el tema de la comida, de la imagen corporal desde los 12, desde los 13. O sea, estas enfermedades son visibles y cuando se vuelven visibles, generalmente hay un proceso de enfermedad previo de unos 3 años antes. ¿Ya? Porque como son enfermedades asintomáticas, eso quiere decir que en el paciente no generan malestar. Es poco habitual que sea el niño o la niña la que le pida a los padres que lo lleven a terapia. Generalmente los niños llegan a terapia obligados porque, insisto, los pillaron vomitando, pillaron que estaba tomando laxante, hace tiempo que no quiere bajar a comer, solamente quiere comer sola, y ahí es cuando la familia prende las luces de alerta o lo solicita el colegio, pero la menor cantidad de las veces es cuando la niña dice, mamá, algo me está pasando, no puedo comer, me siento mal cuando como, emocionalmente. Entonces, ese es un factor importante. Son enfermedades de origen silencioso. Cuando llegan a terapia, en general ya están avanzados los cuadros psicológicos de la alimentación y por eso es tan importante que nosotros los adultos tengamos una responsabilidad en la hipervigilancia de la alimentación y la relación con el cuerpo y con la comida que tengan los adolescentes y niños que nos rodean. Bien, entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo? Un segundo. Aquí está. Creo que me confundí, lo quería colocar así primero, pero no importa. ¿Cómo podemos detectarlos en los colegios? Bueno, en los colegios nosotros tenemos que ver una serie de señales, ¿ya? Y por eso es tan importante que las personas adultas que trabajan en el área educacional estén capacitadas y atentas a los adolescentes. Yo sé que eso es un desafío, mis mayores respetos para quienes trabajan en la educación. Uno en la clínica trabaja con un niño en box y me imagino el desafío que es trabajar con 30, 40 niños y multiplicado por todas las generaciones que hay dentro del colegio.
¿Cómo podemos partir a nivel académico? Lo primero es psicoeducar. Los profesionales de educación no tienen cómo ni el deber de saber esta información, no es parte de la malla curricular de la pedagogía, y por eso es tan importante que los establecimientos educacionales inviertan o hagan las redes para recibir estas capacitaciones en los establecimientos educacionales. ¿Ya? Hoy los felicito a los que vienen del área de la educación porque es un tiempo de su vida personal extra laboral que están aquí para aprender, pero obviamente no se le puede obligar eso a todos los profesionales, así que por ende se debería capacitar en jornadas laborales para que todo el cuerpo académico pueda contar con estos conocimientos en los colegios del país. Y obviamente las políticas gubernamentales que proporcionen estas alianzas de los CESFAM, CESAM de los sectores con los colegios, porque entiendo obviamente que no todos los colegios pueden eh, contratar profesionales en el área y por eso el rol de los consultorios del sector son tan importantes, las alianzas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que desarrollar? Idealmente conseguir capacitaciones de profesionales expertos en las áreas, porque tampoco sirve mucho una capacitación de un profesional que no tiene los conocimientos de la expertise para proporcionarle al equipo docente. Segundo, crear protocolos donde nosotros podamos saber cómo el colegio tiene que actuar ante una detección o la sospecha, mejor dicho, de un trastorno alimentario. Es importante capacitar no solamente a los docentes, también capacitar a los apoderados e idealmente también a los alumnos. Los niños hoy consumen mucha información en TikTok de salud mental, mucha que es cierta y otra que es falsa también. Entonces es importante también entregarles las herramientas a ellos para que puedan estar atentos a la salud mental de sus compañeros y que tanto los psicólogos como los profesores puedan brindarles espacio de seguridad a los alumnos para que puedan recurrir a ellos en caso, por ejemplo, que yo tenga la sospecha de que a lo mejor mi amiga vomita, mi amiga hace tiempo que no come, visto que mi amiga bota la comida en el recreo. Entonces yo tengo la confianza con la psicóloga del colegio o con una profesora a que yo le puedo contar esto porque estoy preocupada por mi amiga y sé que el colegio va a ponerse en contacto con los apoderados de mi amiga y la van a ayudar. Entonces, esos espacios de seguridad para los adolescentes, aparte de los conocimientos para que estén atentos a sus compañeros y a ellos mismos, claramente es parte de esta red para la detección precoz. Em, que es lo también importante, incluso, y yo a mi parecer que tienen un rol fundamental, es las personas que realizan el aseo de los establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque las personas que se encargan del aseo y la limpieza de los colegios pueden darse cuenta si hay alimentos en los basureros, por ejemplo, estar atentos que hay, por ejemplo, colaciones completas que se botan, que en los baños hay vómito, que en los baños hay diarrea, que eso puede ser causado porque niños estén tomando fármaco, estén tomando laxante, y eso también tiene que tener un lugar de alerta para el colegio. Yo creo que el profesional de aseo puede tener un rol fundamental en poner las alarmas de que alguien en algún curso está teniendo una problemática con la comida, porque es la persona que hace la limpieza de los basureros y puede notar que los alimentos se están botando o que hay vómito en los baños y lo que recién les mencionaba. Entonces, la capacitación debería ser para todos los profesionales y colaboradores de la educación que estén en el establecimiento educacional. Ahora, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Muchos me van a preguntar, pero Bárbara, ¿ya qué debemos estar atentos en el adolescente? Así como que a lo mejor yo quiero ver como pensar en los 40 niños que están en mi sala. Yo sé que es complejo, pero hay ciertas características que son como semáforos amarillos que a nosotros nos tienen que hacer sospechar que a lo mejor el adolescente que nosotros estamos educando, viviendo con él, etcétera, puede estar desarrollando un trastorno alimentario. Bueno, la primero es que vemos, por ejemplo, que tiende a siempre tener excusas para no alimentarse con la familia. Siempre tiene una excusa, le duele la guata, comió algo en el colegio, se quiere dormir temprano, prefiere que le suban la comida a la pieza, pero siempre hay un argumento para no compartir con la familia la alimentación, ¿ya? Segundo, nos empieza a decir que quiere cambiar la alimentación por temas como de la salud. Entonces quiere
volverse vegetariano, se quiere volver vegano, quiere dejarle el azúcar, y siempre viene un poco con esto de o la conciencia sobre los animales o que la prevención de la diabetes, pero siempre trae un argumento que la familia igual dice, ya, igual bien, o sea, está teniendo mayor madurez, se está preocupando de su salud. El problema pasa que cada vez empieza a sacar más alimentos del abanico que antes comía. Por ejemplo, al principio es mamá, yo no voy a tomar bebida, pero solamente la bebida porque hace súper mal, bla, bla, bla. Pero después tampoco quiere tomar jugo y después te dice que tampoco quiere comer helado, ya tampoco quiere comer pastel y cada vez más son los alimentos prohibidos. Y cuando tú le preguntas como, ya, pero ¿puedes comer esto hoy día? Te va a decir como, no, es que prefiero que no. Siempre hay una excusa para no comerlos, ¿ya? Otro factor que tenemos que estar atentos es que, por ejemplo, siempre está con ropa holgada. Hace mucho tiempo que nosotros no vemos la corporalidad del adolescente con el que vivimos, con el que educamos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Nunca está con una polera de su talla, no la vemos con short hace mucho tiempo, siempre está con buzo, con pantalones anchos, polerones anchos. Entonces, por eso también pasa mucho que las familias no se han dado cuenta de la baja de peso del adolescente, como ya no, por obvias razones ya no lo bañan, ya no lo supervisan, no tienen mayor como criterio para saber que está adelgazando. Nos damos cuenta que siempre se queja que tiene frío, también puede ser un factor de baja de peso, siempre dice que tiene frío, nos damos cuenta que siempre está con sus labios partidos, siempre anda con un guatero, como que siempre está buscando una frazada. Y otro factor muy importante es que cada vez se quiere privar más de actividades sociales donde está en juego la alimentación como interacción social o donde tiene que exponer su corporalidad. Por ejemplo, no quiere ir a las piscinas, no quiere ir a la playa, que yo sé que en la adolescencia eso es un tema. Habitualmente la mayoría de los adolescentes tienden a ocultar su cuerpo en unas etapas del desarrollo entre la pubertad y la adolescencia, pero esto ya es muy consecutivo y ni siquiera ya solamente que no quiera hacer actividades familiares relacionadas con eso, sino que también actividades que eran antes importantes, como ir con los amigos y las amigas a las piscinas, tampoco lo quiere hacer. Y también ya no quiere ir a los cumpleaños, no quiere ir al cine. ¿Por qué? Porque sabe que se va a exponer a la situación de comer alimentos prohibidos, ¿ya? Y obviamente características del ánimo, ya que igual nos pueden dar luces que a lo mejor está teniendo un cuadro depresivo, ansioso, por ejemplo, que tiende a aislarse, lo vemos muy irritable, no quiere compartir, se encierra mucho en el baño después de las comidas. Y otro factor que a veces es poco habitual que las familias los noten es que nos demos cuenta que siempre hay, por ejemplo, en su velador, bajo la cama, envoltorios de comidas ricas en azúcar. Entonces, como el fin de semana, el adolescente se duerme a la hora que nosotros no sabemos porque no lo supervisamos todo el día, son como las 4 de la mañana y nos damos cuenta que va a la cocina, se lleva cosas y después encontramos en el velador 5 envoltorios de chocolate o que nos pide dinero y también tiende a comer, ir a comprar comida rápida, etcétera, porque eso también nos puede estar dando luces de un trastorno por atracón. ¿Ya? Entonces, todos estos factores son factores que nosotros tenemos que estar atentos. Y en el colegio también podemos estar atentos a muchos de ellos. Obviamente, de forma individual es mucho más fácil que la supervisión grupal. Ah, y un factor acá que se me estaba olvidando que es muy importante, en adolescentes hombres puede también ocurrir que empiecen a desarrollar un interés sobrevalorado por el ejercicio físico y empiezan a desarrollar algo que se llama el ejercicio compensatorio. ¿Cuál es el ejercicio compensatorio? Cuando la persona hace un tipo de actividad física que no es placentera y que es movilizada por la culpa. Entonces yo en la mañana, como almorcé un completo, sí o sí hoy día tengo que hacer 100 abdominales. O sea, es un ejercicio donde yo compenso un alimento prohibido, una conducta que no tenía permitida hacer en relación a la alimentación y la tengo que compensar. Entonces empieza a ocurrir que ya al principio decimos, bien, el Juanito está yendo al gimnasio, le ha hecho súper bien, por obvias razones, porque el deporte hace bien, pero hay días que le decimos, no, hoy día no puedo ir al gimnasio porque tenemos el cumpleaños de tu abuela,
no, como no voy a ir al gimnasio, o sea, el gimnasio empieza a ser como lo más importante y empieza a tener mucha inflexibilidad ante no poder hacer actividad física. El ejercicio compensatorio es un ejercicio para la salud riesgoso porque la persona entrena de una forma poco saludable, por ejemplo, adolescentes que hacen 100 sentadillas y eso más que hacerlas adelgazar o tonificarlas les puede generar una lesión, una hernia, etcétera. Niñas, por ejemplo, que yo he visto, o sea, no he visto que ellas me cuentan en terapia que hacen sentadillas en la ducha, porque también está este factor como de hacerlo oculto, porque saben que es excesivo. Entonces tienden a hacer a veces 3 veces cardio en el día, suben y bajan las escaleras, eso también es un factor que hay que estar atento en los colegios, por ejemplo, niños que empiezan a subir y bajar las escaleras varias veces al día, o sea, hay un interés por la quema de calorías que está disfrazada a veces por la buena voluntad, a veces hay niños en las casas que dicen, mamá, yo te acompaño al súper, yo llevo las bolsas, yo hago esto, pero en realidad el pensamiento y la intención de trasfondo en el fondo es quemar calorías. Todo lo que yo hago es una posibilidad de quemar calorías. Entonces hay que estar muy atento a estas como conductas deportivas que no parecen saludables. Por eso en terapia siempre promovemos idealmente que los niños hagan actividad física en academias y que sean supervisadas por adultos y que tengan un enfoque grupal para promover más el trabajo en equipo que la corporalidad. Y otra conducta así como de alerta es cuando ya los adolescentes, que también sé que es muy habitual, pero que no toleran sacarse fotos, que no toleran en el fondo el reflejo de su imagen en un dispositivo. Eso también es una conducta que igual nos tiene que poner el semáforo amarillo. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a la prevención en los colegios? Pregunta, ¿cómo vamos hasta aquí? A lo mejor si con sus manos me pueden orientar, si voy muy rápido, está claro, hay dudas. Creo que todo esté siendo lo más claro ahí en el chat, lo pueden escribir. Mientras voy a continuar. ¿Cómo podemos contribuir a la prevención? Bueno, hay ciertas conductas que en los colegios idealmente deberíamos erradicar. Una de esas y una de las más bulladas a nivel terapéutico es el pesaje grupal, ¿cierto? Que es algo muy común que se pesa a los niños, ya sea colectivamente, donde están expuestos ante todos sus compañeros de curso, o se les pesa individualmente, pero se les notifica de su peso. Esto está como demostrado a nivel clínico que no favorece la salud mental de los niños. Muchas veces los niños no están preparados emocional y psicológicamente para conocer su peso, menos para el estrés que les provoca que éste sea expuesto de forma grupal con los demás compañeros. Esta ilustración para mí es bien importante porque es una también de mi libro que plantea cómo a la protagonista le afectó el pesaje escolar y aumenta esta preocupación por la bajada de peso y por la exposición que recibió ante ello. Em, yo sé que muchos profesionales de la educación me podrían decir, porque me ha pasado en charlas a colegio, como, pero es que esto nos da factores, nos da números también de cuánto ejercicio puede hacer el niño, cuánto es lo correcto, y es cierto, en el área de salud lo sabemos, pero ante eso, por eso es tan importante a lo mejor que se les solicite a los consultorios que vayan a hacer los pesajes, pero también es muy importante que a los consultorios se les capacite porque muchas veces no todos los profesionales de salud saben que a los niños no se les debería entregar su peso, porque de esta forma podríamos prevenir los trastornos alimentarios. En general a nosotros nos pasa mucho en las terapias, marzo es como bien caótico, porque el tema del peso se entrega en ciertas etapas del tratamiento, porque parte de lo que nosotros tenemos que evitar es que el adolescente se acostumbre a chequearse el peso, porque como es un adolescente, no sabe este criterio que el pesaje diario fluctúa por cuánto he comido, con cuánta agua hay en mi organismo, si fui o no fui al baño, entonces los niños tienden a pesarse todo el día, muchas veces al día. Entonces llega marzo y llevamos meses no hablando del peso y llegan a sesión y se enteran de su peso. Y eso es muy fuerte emocionalmente para ellos porque también está la curiosidad de saberlo. Entonces a veces uno dice, sí, pero el Juanito sabía que no debía escuchar su peso. Sí, pero también está la curiosidad y la información no siempre llega de la forma más adecuada emocional para la cual están preparados, ¿ya? Así que eso en realidad
ojalá lo podamos erradicar de los colegios porque en realidad es algo que deberíamos preocuparnos desde el área de la salud. Como les comentaba, elaborar protocolos escolares. Yo sé que hoy no hay un protocolo estandarizado todavía a nivel nacional, pero idealmente que los colegios los puedan tener en compañía de sus psicólogos escolares. Y si me preguntaran, Bárbara, ¿y qué debería tener este protocolo? Es en el fondo ante una sospecha qué es lo que vamos a hacer. Y yo lo que creo, lo primero es citar a los apoderados y solicitarle a las familias que lleven al adolescente a una evaluación para confirmar o descartar un trastorno alimentario, porque eso claramente podría estar influyendo incluso en su aprendizaje, en su nivel atencional, en su desarrollo con los compañeros. Entonces, obviamente, eso es como lo que puede hacer el colegio a nivel preventivo. No todas las familias sé que puedan recurrir a un tratamiento particular, entonces idealmente los colegios pudieran tener ciertas alianzas con los centros de salud familiar, pero idealmente si ustedes me preguntan, buscar un profesional especializado que pueda hacer un diagnóstico precoz. Como no todos los psicólogos están especializados en esta área, por obvias razones, porque los psicólogos también nos vamos subespecializando en diferentes psicopatologías. Yo creo que si yo tuviera que derivar, idealmente siempre va a ser un psiquiatra infanto-juvenil, porque el psiquiatra tiene esta formación de trastorno alimentario por la formación en general y debería poder diagnosticar precozmente una psicopatología como esta. Pero volviendo al punto central, que solicitarle a la familia la responsabilidad de que el adolescente sea evaluado por un especialista. Y en el fondo también cómo lo vamos a abordar con nuestro paciente, o sea, con nuestro alumno y con el entorno del alumno, porque ahí vamos a hablar de otro factor importante que tiene que ver como con la relación con los pares. Obviamente siempre mantener la prevención del bullying, intentar siempre hacer campañas escolares que promuevan no hablar sobre el cuerpo de las otras personas, evitar en el fondo todo lo que tenga que ver con molestar a los otros relacionados a nuestro cuerpo, los apodos, etcétera. Y una cosa muy importante, que los colegios favorezcan los tratamientos del extrasistema. Se los digo, bueno, yo he tenido muy buena experiencia en realidad. Generalmente mis informes psicológicos han sido súper bien acogidos en los colegios. ¿Y qué es lo que suele decir un psicólogo del extrasistema? Para que ustedes igual lo sepan. Por ejemplo, dar los permisos para que el paciente salga de clases para recibir sus terapias, porque desde la salud la integridad de la salud del paciente tiene que ser prioridad antes que el rendimiento académico, que se realice una adecuación curricular de ser necesaria. Los pacientes con trastorno alimentario van a estar recibiendo farmacología, van a estar yendo a tratamientos multidisciplinarios, por ende van a asistir menos a clase, y la alteración nutricional, ya sea por una baja subida y baja subida constante de peso o por una baja desnutrición de peso, va a alterar el funcionamiento psicológico y emocional del paciente. Una paciente que está con una baja de peso le va a costar más concentrarse, le va a costar más poner atención por temas orgánicos. Entonces, ahí hay factores muy importantes de por qué adecuar la malla curricular en un colegio sí es importante. En general, los niños y niñas que tienen trastorno alimentario tienen buen rendimiento académico, porque son niños altamente perfeccionistas y autoexigentes, pero eso no significa que les cueste más o el triple a veces rendir, porque como se exigen tanto, a veces tienen muy buenas notas, pero siempre como que quieren alcanzar la excelencia. Entonces también parte del tratamiento es enseñarles a exigirse menos. Así que eso también es un factor importante. Otro que puede llegar como a indicar el terapeuta es que el paciente sea vigilado, acompañado en la alimentación, que a lo mejor le permitan retirarse para que los papás lo lleven a la casa a almorzar y que se reintegre la jornada de la tarde. Porque se entiende obviamente que el colegio no puede tener un adulto o un cargo diseñado para supervisar niños en la alimentación, pero si el colegio no puede garantizar esa supervisión, favorecer que la familia pueda retirar al niño para que coma en su casa, lo supervisen en el hogar y se reintegra al colegio. Muchas veces los psiquiatras van a reducir la jornada académica para disminuirle los niveles de estrés al paciente y también para que pueda tener y recibir el tratamiento multidisciplinario de la forma más adecuada posible. Los terapeutas siempre vamos a favorecer que los niños pierdan la menor cantidad de clases porque sabemos que es parte de su desarrollo integral, pero
todos los hospitalarios y muchas veces el extrasistema trabajan en horario académico, entonces no hay más horarios que ofrecer también, ¿cierto? Eso, yo creo que un factor importante es establecer horarios fijos de alimentación. Yo sé que a veces los colegios se ven súper aproblemados por la cantidad de niños versus el casino que tienen para alimentarse. Y algo que yo creo que es muy nocivo, que he escuchado mucho en las terapias, es que pareciera como que el casino solamente lo pueden usar los niños que son de la JUNAED o niños más pequeños y los demás niños del colegio tienen que alimentarse en salas o en patios o en el patio. Eso es muy complejo porque hay menor supervisión. Ojalá los colegios pudieran organizar bloques de alimentación y que exista algún tipo de inspector, TENS, no sé qué otros cargos hay. Yo salí ya hace 10 años del colegio, así que tampoco sé cómo tanto se han ido adecuando los colegios, pero que idealmente hayan adultos que puedan estar en los espacios comunes de alimentación supervisando. Eso, me embalé, me embalé. Disculpen por apasionarme tanto. Ya, sigamos. ¿Qué hacer ante una sospecha? Bueno, ¿qué hacer ante una sospecha? Activar el protocolo. Hay que llamar a la familia, dar cuenta de la preocupación que el colegio tiene y conversar sobre cómo lo vamos a resolver, ¿cierto? ¿Qué medidas va a tomar la familia ante estas señales que está viendo el colegio, los apoderados, etcétera? Como les comentaba, idealmente yo creo que los colegios deberían tener contactos de derivación, ya por lo menos yo al menos he ido a colegios de donde yo trabajo a ofrecer mis servicios como del área del trastorno alimentario y idealmente yo creo que los colegios deberían tener como un Excel con psicólogos que ven trastorno alimentario, psicólogos que ven TEA, psicólogos que ven depresión, psicólogos que ven temas de género y decirle a la familia, mire, nosotros tenemos esta base de datos, tiene estas 6 opciones de diferentes valores, usted vea cuál les acomoda más en términos de logística, tiempo, lugar, economía, pero eso es lo que nosotros les damos como colegio, así como de contribución, es lo que nosotros le podemos aportar. Idealmente tener alianzas con los SFAM, pero también sé que es complejo porque los SFAM también tienen listas de esperas tremendas, pero yo creo que eso es un factor que puede favorecer, que el colegio tenga una base de datos con profesionales de diferentes ubicaciones de la ciudad, de la región, diferentes valores, y la familia en el fondo sea quien escoge, porque obviamente nosotros no le podemos imponer una familia con quién debe tratarse, pero idealmente con profesionales, que el colegio tenga la garantía que este profesional envía los informes, hace reuniones, se coordina. Eso igual es importante que ustedes lo sepan, los profesionales deberíamos, los que trabajamos también en el extrasistema como en el sistema público, coordinarnos con los colegios, brindar horas de coordinación, porque el desarrollo del niño es integral. Entonces yo debería de la misma forma que atiendo al paciente brindar algún horario mensual para coordinarme con el psicólogo del colegio, con los profesores, porque eso me permite a mí brindar información y que ellos me brinden información que también es terapéutica. Entonces, idealmente, tener profesionales que saben que van a tener esa disposición para el trabajo en equipo. ¿Qué más? Hablar mucho sobre el estigma por peso también es un factor que quería comentar. Em, Porque creo que a veces es bueno tener como estos como bases de datos de profesionales como de confianza del colegio, porque también podemos derivar al alumno a cualquier profesional que no tenga las capacitaciones de estigma por peso y en el fondo el niño salga más dañado de la intervención de lo beneficioso que fue. Les voy a dar algunos ejemplos. Muchas veces pacientes que yo he tenido han tenido un leve sobrepeso o un sobrepeso objetivable, van a una nutricionista y la nutricionista no está formada en estigma por peso y la nutricionista le da una dieta restrictiva. Porque claro, objetivablemente la niña tiene un sobrepeso, tiene una obesidad, pero al restringirle solamente se fomenta la psicopatología. Entonces, la idea es que igual sean profesionales que tengan esta conciencia de que el peso no es un determinante ni exclusivo de si hay o no psicopatología de salud mental, que hay que profundizar en las preguntas clínicas que hacemos, porque a lo mejor esta dieta restrictiva que le estoy dando a esta niña de 15 años efectivamente la va a hacer bajar de peso, pero solamente va a desarrollar que el cuadro de la anorexia aumente.
Entonces, a veces también he tenido pacientes que van al médico por otra cosa y les terminan diciendo que tienen sobrepeso, que tienen que bajar de peso, que tienen asimetrías en partes de su cuerpo. Y todo eso un adolescente en una etapa del desarrollo y el crecimiento no está preparado para escucharlo. Por eso es tan importante que los profesionales infantos juvenil tengamos la delicadeza en el trato con el adolescente porque su autoestima siempre está pendiendo de un hilo. Las personas cuando vamos creciendo vamos alcanzando cierto estadio en nuestro desarrollo donde vamos basando nuestra autoestima en diferentes áreas, no solo en la corporal. Los adolescentes, como todavía muchos no tienen muchas experiencias de logro, basan todo en cómo se ven. Entonces es muy fácil que ante una crítica deterioremos su autoestima. Muchos de mis pacientes, lo más común es que o fue una tía o una abuela que cuestionó su imagen corporal o fue un profesional de la salud. Entonces, son factores que tenemos que tener en consideración a la hora de derivar. Bien, eso. Tengo un punteo gigante, así como una nube gigante, cosas como, Bárbara, no te puedes olvidar de decir esto. Ya. Y finalmente, una pregunta que me hacen muchísimo en los colegios. ¿Los TCA se contagian? Porque cuando hay una detección de estos trastornos, las familias no saben si alejar a la amiga de la amiga, que después se le va a pegar esto, que las malas costumbres, las malas mañas, etcétera. Les quiero recordar a los profesionales de la educación que los profesionales del área de la salud no tenemos la obligatoriedad de transparentar en nuestros informes el diagnóstico clínico del paciente, es una decisión familiar. Muchas veces las familias prefieren que los diagnósticos no se digan porque esto los puede estigmatizar entre los compañeros, entre los apoderados, e incluso cambiar el trato de los profesores hacia ellos. Otras familias dicen, no, yo quiero que se sepa para que sepan como que esto que estamos viviendo es complejo, que no es que somos una familia difícil, que no somos una familia quejona, que de verdad estamos atravesando un momento de salud. Eso es una decisión de la familia y por ende nosotros en los informes transparentamos también lo que la familia nos permite, porque nuestro deber ético es con la familia y el paciente, ¿ya? Pero ¿por qué se los comento? Porque es cierto que muchas veces las adolescentes tienen un grupo de amigas y cuando son diagnosticados un trastorno alimentario, las mamás dicen, ya no te juntes con ella, no te juntes con ella, se te van a pegar las malas mañas y en el fondo esto yo lo conté al colegio para que nos ayude, termina siendo más perjudicial para el desarrollo y la salud mental del adolescente. Ante la pregunta, ¿los TCA se contagian? No se contagian. Las enfermedades de salud mental no se contagian, pero sí es cierto que existe algo que se llama el efecto colmena. ¿A qué me refiero con el efecto colmena? Si yo tengo un grupo de adolescentes de 5 chicas y una empieza una dieta que le está haciendo bajar de peso y todas dicen, estás más bonita, te ves mucho mejor, lo más probable es que las otras 4 inicien la dieta también. ¿Ya? El poder del tema de conversación en un grupo de adolescentes influye mucho en la red de amistad. Entonces, sí es riesgoso, obviamente, cuando un adolescente empieza a hacer una dieta, cuando un adolescente empieza a seguir un influencer que habla sobre cómo bajar de peso, cómo verte mejor, porque sin duda que le va a contar a la amiga y a la otra amiga de lo que están haciendo y lo van a empezar a hacer todas. Quizás no todas van a mantener la dieta, quizás no todas van a tener una alimentación tan exigente que las llegue a enfermar, pero sí una del grupo puede llegar a desarrollar la psicopatología. A veces me ha pasado que pacientes efectivamente no fueron las que trajeron la idea de la dieta al grupo, fue una amiga del grupo que empezó a hacer una dieta y mi paciente como que la siguió, creyó que era una buena idea, veía que su amiga estaba más bonita y la que desarrolló el trastorno alimentario fue mi paciente y no trajo la idea del influencer al grupo. Entonces, por eso es tan importante, primero, la psicoeducación, pero también mucho la supervisión, que cuando los apoderados vean que los niños están hablando de estos temas, que cuando los apoderados dicen, ya, yo voy a hacer una actividad en mi casa, que vayan todas las niñas. Y se empiezan a dar cuenta, ya compré pizza y una de las amigas de mi hija no come nunca,
siempre dice que ya comió en la casa, se guardó el pedazo y dijo que se lo iba a llevar para la casa, no comió nada, no tomó bebida, pasó toda la tarde sin comer. Avisarle a esa mamá o avisarle a ese papá. Oye, tu hija, sabéis que estuvo toda la tarde acá y no comió en ningún momento, o las llevamos a la playa las niñas y tu hija fue la única que no se quiso bañar, hacía mucho calor, pero no quiso y no quiso y no quiso, o eh, andan todas con estos relojes que cuentan las calorías, los pasos, y ella contaba que hacía 5.000 pasos en un día, y yo no sé qué hacen ese día que hace 5.000 pasos, o sea, idealmente que los apoderados estén en constante comunicación sobre los temas que hablan sus hijos, porque igual es una gran red de prevención, porque como les digo, esto no se contagia, pero sí la influencia de los amigos importa mucho, aunque sea una influencia que viene, por supuesto, que un cero nivel de maldad, los niños también la pueden tomársela tan en serio que se tiendan a enfermar. Lo mismo pasa en los grupos de niños. Uno empezó a ir al gimnasio, uno empezó a ir a hacer calistenia, creo que lo dije mal, pero esto es ejercicio como en barras y, y empieza a invitar a los amigos, eso va a ser muy constante, va a invitar a los amigos, le va a decir, pero vamos, pero vamos, pero vamos, y a lo mejor el último que se motivó ahí se tiende a obsesionar con el peso, va todos los días, falta clases por ir a entrenar a la plaza, entonces claramente la influencia grupal es algo a lo cual nosotros debemos estar atentos. Bien, las redes sociales es algo que nosotros no podemos ni limitar ni controlar, así que tenemos que saber que en Internet hay mucho de todo, así que entre más herramientas podamos entregarle a los adolescentes para prevenir los trastornos alimentarios, los trastornos de ánimo, los intentos de suicidio, en realidad la mayor contribución que podemos hacer a su salud, la desinformación es lo más perjudicial en la vida de un adolescente que está con su desarrollo moral recién ahí desarrollándose. Em, con el instituto igual los queremos dejar invitados a próximas actividades. Yo habitualmente 1 o 2 veces al año hago el curso taller donde profundizo sobre los trastornos alimentarios, cómo detectarlos, cómo diagnosticarlos y cómo intervenir. Esto obviamente va más dirigido así a los profesionales de la salud, principalmente psicólogos, pero también nutricionistas y trabajadores sociales y otros profesionales que también pueden contribuir mucho al diagnóstico y derivación temprana. Nosotros también como equipo con Palermo hacemos capacitaciones a colegios que quieren como estas herramientas más específicas para profesores, para apoderados, para alumnos y quedan invitados por si en algún momento alguno de ustedes quiere gestionarlas para los establecimientos educacionales donde trabajan. Eso lo gestiona Palermo, ¿ya? Así que es con ellos a quienes se deben contactar y nosotros brindamos esas capacitaciones certificadas para que el colegio también quede certificado que tienen los conocimientos. Y les comento que, insisto, estas capacitaciones nosotros a veces nos las solicitan para los apoderados, a veces nos solicitan para los alumnos, otra para los docentes, a veces para todos, pero en diferentes días. Todo está armado según la población a la cual lo vamos a dirigir. Les dejé ahí mis Instagram de trabajo, o sea que en realidad es como donde publico un poco lo que hago en mis terapias, y de mi consulta, donde también intervengo en los trastornos alimentarios de forma particular con mi equipo de trabajo. Eso. No sé si tienen alguna... sí, yo no tengo ningún problema con compartir la presentación, de hecho ahora mismo, pero en realidad son puras preguntas, no sé mucho en qué puede contribuir. Esperen, voy a dejar de compartir y la voy a subir. No hay ningún problema con eso. Mientras tanto, Bárbara, te quiero o quiero también agradecerte a ti la participación de esta clase magistral y también dejar indicados a ustedes ahí en el chat, pueden escribir si quieren su pregunta que quieran hacer a Bárbara que les haya quedado. Tengo solamente una hasta el momento de Janis Veloz. ¿Me la puedes Eh, decir, por favor, sí, mientras yo busco claro. Ajá. Dice, ¿es recomendable que una amistad o persona de confianza del estudiante que vive con un TCA sea quien le acompañe durante su alimentación?
para que tampoco él o la estudiante lo sienta como que está con guardia, con un guardia, y hacer como un Muy, contrato de contingencia, compromiso con la amistad del estudiante en caso índice. No sé si lo he dicho sí, bien. la entendí totalmente. Deme un segundo, que voy a compartir esto. Ahí está la presentación. Es una súper buena pregunta. Me la realizan mucho. Lo que pasa es que nosotros, los terapeutas, los colegios, no deberíamos apelar a la ayuda de otro menor de edad, porque igual es un estresor. Entonces, en realidad, yo no lo haría. Yo no recurriría a las amistades. Yo creo que siempre le diría a la familia que y busquemos la forma en que los adultos subsanemos esto. A veces los niños se pelean, a veces los niños quieren dejar de ser amigos de otros niños y los ponemos en una posición súper difícil al adolescente que le damos la responsabilidad de acompañar o vigilar a su amigo. Entonces, en realidad, yo creo que una responsabilidad de los adultos más que de nosotros, ¿ya? Así que, o sea, de los adultos más que de los niños. Así que en realidad yo no lo sugeriría. Ahora, que sí es importante si tenemos harta confianza con ese adolescente, como decirle que para nosotros lo más importante es cómo está acompañando en la amistad a nuestro hijo, más que responsabilizarlo de algo, porque, insisto, va a generar un estrés e incluso puede generar un conflicto en la amistad, porque a lo mejor yo estoy cuidando a mi amiga y después le digo, me enojo, le digo, pero Juanita, tienes que comer todo. Y la Juanita le dice, "Oye, pero déjame en paz o guárdame el secreto". Entonces empiezo a triangular y a generar mucho estrés en un externo que en realidad, con que sea amigo de nuestro hijo, ya como que es harto. Em, a ver, aquí hay otra preguntita. Dice, comprendo, muchas gracias. Creo que tiene mucho sentido. Quizás un adulto de confianza del establecimiento en caso de estar disponible. Sí. Pero yo creo que en etapas más complejas lo mejor es que las familias retiren a los niños o un familiar idealmente en horario escolar. Por eso nosotros los profesionales de la salud intentamos, en la medida que sea posible, que las familias tomen algún tipo de licencia para hacerse cargo de los hijos, porque también los profesionales de la salud también entendemos que dejarle esa responsabilidad a un profesor o un psicólogo es compleja. Los terapeutas tampoco supervisamos la alimentación de los pacientes, eso solamente lo hacemos, y me incluyo porque lo he hecho en contexto intrahospitalario. Entonces, igual hay que tener ciertas habilidades clínicas para ser una persona que no es familiar del paciente para acompañarlo en la alimentación. Entonces, yo hoy tampoco le dejaría esa como responsabilidad puntual a un profesor, a un TENS, a un psicólogo, más que la supervisión. Creo que el trabajo minucioso es familiar y para eso la terapia le genera un entrenamiento a los padres en cómo hacer que el niño retome una alimentación responsable. María dice, ¿qué pasa con los factores mantenedores del TCA? Por ejemplo, mamá y abuela con el TCA que le idolatran e idealizan la imagen delgada, extrema. No quieren someterse a tratamiento sistémico familiar. Eso es un desafío muy grande, por eso es tan importante, a mi parecer, las intervenciones familiares dentro del tratamiento para adolescentes, porque claramente hay que hacer un trabajo minucioso con la familia, pero también entendiendo que suelen haber trastornos alimentarios no diagnosticados en el familiar directo de nuestro paciente, ¿ya? En casos muy extremos, como que una familia esté privando a la paciente de tratamiento o realmente esté teniendo conductas boicoteadoras hacia la terapia, se coloca una medida de protección porque en el fondo es complejo. Lo hemos visto en contexto hospitalario, familias que favorecen el esconder la comida, que no cumplen con la alimentación como debería ser, y obviamente eso ya se considera una conducta de negligencia por parte de los padres. Y es algo que es importante los psicólogos, médicos, mencionemos al inicio del tratamiento porque hay responsabilidades legales cuando se le entrega un diagnóstico a una familia y no se hace cargo de ese diagnóstico, más si se le está diciendo que ese diagnóstico tiene tratamiento. Es como tener un hijo con una enfermedad y no le das el remedio. Bien, ¿qué más por aquí? Y finalmente voy a leer la última para que Adrián puedan hacer el sorteo. Me imagino que ya la mayoría está más cansado. Paulina dice, hola, soy nutricionista en una escuela básica
quería saber cómo podría mejorar con las evaluaciones nutricionales. Grupales, ya que claramente me entrega hartos insumos, ay, pero mi orientación de nutricionista es no ser peso centrista. O sea, yo creo que en realidad en un mundo y universo ideal la evaluación nutricional debería ser lo más individualizada posible. Hay que tener siempre en consideración los factores familiares, ya sea culturales, económicos en relación a la alimentación. Y en cuanto a la morbilidad de las familias, es importante recordar que algo que a veces la sociedad no lo tiene muy internalizado, que hay niños que tienen obesidad y sobrepeso desde que nacen, entonces son niños que siempre han tenido sobrepeso. Y el problema llega en la adolescencia porque son habitualmente niñas que hacen la misma dieta que la amiga, que tiene otra corporalidad y esperan tener un abdomen, un cuerpo que no es acorde ni a la estatura ni a la genética con la que nacieron. Entonces, parte de lo que yo realizo mucho en mis tratamientos es como la psicoeducación, y también lo voy a decir, no sé si es la forma correcta, pero también el duelo de la aceptación del cuerpo con el que yo nací también, porque a veces las niñas esperan una corporalidad que es de mujeres, que a veces por la altura que tienen ciertas facciones corporales que ellas a la estatura que tienen o la corporalidad genética con la que nacieron, independiente de la dieta que hagan, no se van a ver como con quienes se comparan. Eso me ha pasado, me acuerdo, con una paciente hace muy poco que un día me dijo, y de hecho me golpeé la mesa y me dijo, yo quiero conocer la pauta nutricional de las demás niñas que vienen acá porque yo todas las veo que están más flacas que yo. Entonces, ahí se habla un poco como lo psicoeducativo de la nutrición, o sea, entender que no porque comamos lo mismo en las mismas cantidades, recepcionar de la misma forma nuestro cuerpo, que nuestro metabolismo influye mucho, el mirar a nuestra mamá, el mirar a nuestra abuela, a nuestras tías, a nuestras primas, eso también son predictores de cómo nuestra corporalidad y nuestra genética, nuestros padres, etcétera. Entonces, hay que igual un poquito psicoeducar más a los niños. Las niñas se comparan con cantantes asiáticas, ni siquiera chilenas. Yo siempre les doy el ejemplo a mis pacientes, yo les digo, yo era fanática de RBD, que era una novela mexicana que obviamente ellos no saben que existía, y les digo, yo me comparaba mi corporalidad con mujeres que tenían 24 años y yo tenía 13. Entonces yo decía, ¿por qué yo no me veo así? Y eran mujeres 10 años mayores que yo. Entonces, cuando uno es adolescente, no distingue esos matices que nosotras adultas lo entendemos. Entonces, hay que enseñarles los fenotipos, los tipos de cuerpo, los metabolismos, la genética. O sea, que esto no es solamente si como más o como menos, que a veces puedo estar comiendo menos que todas, pero tiene un impacto distinto en mi corporalidad. Eso, a ver. Y Catalina dice, la última pregunta dice, hola, tengo una pregunta. En este tipo de situaciones, ¿cómo trabajamos con las expectativas de los padres dentro de todo este proceso? Entendiendo que es una situación que afecta a toda la familia. Me imagino que la Cata es psicóloga o el área de la salud o profesora, ahí si me lo especifica. Si es como en el área terapéutica, siempre es importante comentarle a las familias que los tratamientos para trastorno alimentario son largos, pero largos no me refiero como eterno, ¿ya? Pero sí son intensos por lo menos 6 meses. No hay tratamiento que ninguna como de las áreas de investigación o las áreas que han propuesto diferentes modelos de tratamiento diga que menor a 6 meses puede haber resultados efectivos. Y también hay un factor súper importante que al menos yo lo he instaurado mucho en mis terapias, que yo siempre les digo ahora a las niñas, vamos a empezar de el final hacia el principio. Y les explico que, y la pregunta del millón es como, ¿qué es para ellas curarse de un trastorno alimentario? Entonces, las niñas siempre me dicen que ya no me importe cómo me veo, que ya no me importe mi peso. Y yo siempre les digo, pero ¿eso es realmente algo malo? Porque una persona que no le preocupa cómo se ve, yo la asociaría a una persona que tiene una depresión suicidal muy grave, que ya no le importa cómo se ve y porque se quiere morir, o de una persona a lo mejor que vive en situación de calle. Pero es que es un estado normal de la autoestima que nos preocupa cómo nos vemos. Y siempre les digo, y seguramente si te paras allá fuera un supermercado, un cine, la gente te va a decir que le preocupa su peso, que le preocupa cómo se ve. Y yo le dije, eso a mí no me parece que es una enfermedad.
Entonces, desde el principio, ahora intento por lo menos estos últimos 2 años plantearle que la mejoría no está en que me deje de preocupar cómo me veo, sino cuando toda mi vida depende de eso, cuando no disfruto de las cosas por mi apariencia y mi pesaje, pero que en el fondo que me preocupe eso no es algo malo, porque ese pensamiento no va a desaparecer. Entonces es como que yo les digo, es como que yo te hago una terapia para la depresión y yo te jure que nunca más vaya a tener pena. Digo, no es posible, si no tiene una cosa que ver con la otra. Entonces, a tu pregunta, Catalina, contextualizar que son tratamientos intensivos y que de alguna otra forma, igual los terapeutas nos transformamos en algo así como el pediatra de cabecera de los niños. O sea, en general yo a mis pacientes las veo después así como cada 3 meses, 4 meses, pero hasta que tienen como 18 años, pero no con la frecuencia que las vi inicialmente. ¿Por qué? Porque lo que más varía en nosotros, en nuestro cuerpo, a lo largo de la vida. Entonces, estos episodios relacionados a la corporalidad, lo más probable es que no sea la única vez que les pase. Eso también las preparo al principio. Les digo, es probable que cuando te vuelvas mamá, a lo mejor cuando salgáis del colegio, cuando ya te dis cuenta que estás pasando entre los 20 a los 25 y después entre los 38 a los 42, te puede volver a preocupar mucho el tema de tu peso, o sea, al saber que ya eres más propensa a esto, y siempre les doy ejemplos como más físico, porque la gente es mucho, o sea, en general las personas como, a pesar que decimos que entendemos mal la salud mental, nos cuesta darle el valor que a una enfermedad física. Les digo, esto es como que me decís como que tiene un problema pulmonar desde que eres chiquitito, y siempre te voy a decir que cada 2 inviernos te va a dar una, así, una gripe fuerte. Con el cuerpo es lo mismo. Cuando pasan ciertas cosas donde veas que tu cuerpo se ve muy expuesto, una crítica o algo, es probable que se agudicen ciertos síntomas, pero que no significa que estás con un TCA aflorado máximamente. Eso, eso. Adrián, sé que está por ahí, creo que estamos listos. Listos, listos. Sí, ahí está, aquí tenía el audio cortado. Un momento. Estoy dejando por última vez el link de asistencia para la firma de la certificación, así que espero que puedan tener firmado eso. Voy a cortar en estos momentos ya la grabación.